El sistema de central y pero estos dos genes de beneficios son bastante importantes. Se dice que la mayoría de estos estrógenos se van a derivar de estrógenos fetales a partir del sulfato de epialdosterona. Esto es muy importante. Y de estos tres existen tres tipos, como se ve, estrona, estriol y otro tipo de estrógeno. El más importante es el estriol, el que se produce en el embarazo, ya que este es muy débil con un valor de 1/10. Pero al momento del embarazo aumenta hasta 1000 veces. Vemos que en las cantidades ordinarias del suelo materno, esta refleja una función fetal y placentaria óptima y en el pasado se utilizaban como indicadores bioquímicos de bienestar fetal, ya no se utilizan actualmente. Se dice, a corto plazo, estos son responsables directos de todas las transformaciones cíclicas que tienen lugar durante la fase folicular del embarazo. La fase folicular del ciclo menstrual, del ciclo en especial el grosor del endometrio y el moco cervical. ¿Qué es el moco? Como dijimos en la primera clase, hace que sea más espeso, lo que va a dificultar el paso de los espermatozoides a través del cuello uterino y si tiene otras consistencias para cumplir otras funciones. Lo que se sabe es que la cantidad de estrógenos presentales que existe en el momento del embarazo es hasta 62 nanomoles por litro en el término. Este se eleva mucho más. Y en el comienzo, en las fases de las primeras hasta el primer y segundo trimestre, llegan hasta niveles de 15 a 17 nanogramos por mililitro. Se dice que una madre primigesta puede ser estos valores y una madre multípara puede llegar hasta estos valores. La elevación de estrógeno se dice que está asociada a un parto pretérmino. Puede ser a la activación, debido a la activación temprana de un eje endocrino suprarrenal en el feto. Estos niveles podrían probablemente elevarse prematuramente hasta que sea un parto pretérmino muy prematuro. Se dice que un aumento temprano de los niveles de estrógeno puede alterar la inactividad biométrica y acelerar la madurez cervical en la gestante. Al contrario, la disminución de estrógenos o la disminución de la producción de estriol puede ser el resultado de alteraciones congénitas o una intervención iatrogénica, lo cual hace que el sulfato, el productor principal de estriol y los otros dos tipos de estrógenos, no pueda ser hidrolizado. Se dice que este va a permanecer bajo en embarazos con deficiencia de sulfatasa placentaria y en casos de anencefalia fetal, que la patología más frecuente se da en disminución de estriol o estrógenos. Se va a producir poca DHEA debido a la falta de estimulación del crecimiento suprarrenal fetal por la acetilcolina. En la lactancia también el estrógeno es muy importante, ya que estimula la proliferación de un parénquima. Forma y ramifica conductos y la diferenciación de células alveolares en la madre. Van a persistir cambios y van a desarrollar durante la edad adulta hasta llegar a su maduración. Se dice que conforme avanza la gestación, la producción de progesterona y estrógeno trabajan en conjunto, puede aumentar en la placenta y se va a proliferar el tejido glandular y conductos de glándula mamaria, el primer calostro. Las concentraciones de estas dos hormonas van a disminuir después del parto, como se sabe, y se dice que una vez que la progesterona y los estrógenos dejan de inhibir los efectos de la prolactina, que son los principales inhibidores, la glándula mamaria va a comenzar a secretar el alimento para el bebé. Como sabemos, en este cuadro se representan las dos principales fases, la folicular y la lútea. Aquí vemos que los niveles de estrógeno aumentan principalmente entre el día 14, entre la fase folicular y la fase lútea, al contrario de la progesterona, que es una hormona que lidera la fase lútea, principalmente. Se dice que también la progesterona se ve que es en la fase luteal. Esta limita el efecto proliferativo de los estrógenos en el endometrio y la fertilización. Hace que se estimulen las secreciones epiteliales para una implantación del sistema de embarazo y tiene un crecimiento característico de los vasos civiles y bacterianos. El estrógeno es importante porque prepara para la implantación y para los cambios que van a ocurrir en el sitio de implantación del útero, lo que se llama una respuesta desigual. Como sabemos, estos son los valores de progesterona en las diferentes fases del embarazo. Hasta el tercer trimestre, luego la producción se inhibe
y libera la prolactina para la lactancia. Y otra información adicional es que la tasa de depuración de progesterona en mujeres es similar a la tasa en mujeres embarazadas, es similar a la tasa de depuración en varones, incluso mujeres no embarazadas, y se dice que la progesterona también se puede convertir en un potente generador en las mujeres embarazadas y en el feto, y las concentraciones pueden llegar hasta 600 miligramos en 24 horas. Y valores como la testosterona en el embarazo pueden llegar hasta 150 en madres multípares. Eso sería todo. ¿Algún comentario sobre estrógenos? ¿O alguna pregunta? ¿Quién le preguntaría a... ¿Cómo se llama? Eunice. ¿Quién le preguntaría a Eunice? Varias preguntas había, ¿no? Una, ¿cómo es que interviene? Porque habló de elevación de estrógenos. ¿Cómo estaba relacionado? ¿Cómo te estaba relacionado? Entonces, ¿qué le preguntaría? ¿Cómo influye? ¿En qué? ¿A través de qué mecanismo? En caso del parto preterino de las... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Algo mencionó, para que arranque el trabajo de parto, en un embarazo a término, tiene que romperse el equilibrio entre la concentración de estrógeno y progesterona. ¿Qué significa? La progesterona empieza a bajar, los estrógenos. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la fisiología de eso? Las dos cosas hay. Uno, los estrógenos tienen que ver, la vez pasada les comenté, incluso les puse un ejemplo, interviene en la formación de receptores para la oxitocina. Pues, mayor concentración de estrógenos tendrá que ver con lo que es la presencia de receptores para la oxitocina a nivel de músculo uterino o las fibras musculares. Y la otra forma, cómo influye, es que tiene que ver con la maduración cervical. Hace 30, 40 años, por ejemplo, cuando no arrancaba el trabajo de parto, lo que había que hacer es colocar ampollas de estrógeno para que madure el cuello uterino. Y la maduración cervical tiene que ver con, es otra vez anatomía. Del 100% de los componentes del cuello uterino, el 80% a base de tejido colágeno y 20% a base de músculo fibra muscular. Entonces, si el 80% está formado por tejido colágeno, lo que ocasiona los estrógenos para el parto es que empiezan a degradar ese tejido colágeno, reblandecen, por lo tanto, el cuello uterino. Por lo tanto, si hay contracciones, el cuello se abre y se va a producir ese parto. Creo que habló sobre la relación de estrógenos con prolactina. Sí, ¿Qué significa eso? No lo he entendido. Muy suavecito hablas, entonces no se escucha atrás. Doctor, estrógenos y progesterona inhiben la acción de la prolactina hasta antes del parto, para que cuando estos disminuyen al momento de alimentar al neonato, pueda activarse la prolactina.
No está tan claro eso, ¿no? No está tan claro. Entonces uno pregunta, ¿y cómo es que los estrógenos inhiben la acción de la prolactina? Porque si usted observa, usted que en vez de chatear sería bueno que vayan observando fisiología en su celular. Ustedes van a encontrar que la concentración de prolactina durante el embarazo es alto. Se produce el parto, la concentración baja. Y cada vez que va a lactar, otra vez la concentración empieza a subir. ¿Con qué está relacionada la prolactina? Con la oxitocina. Ojalá. ¿Con qué está relacionada la prolactina? ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve la prolactina? ¿Dónde está la delegada? ¿Ya llegó o no? No ha llegado la delegada. Ya, ¿para qué sirve la prolactina? Tiene que ver pues con la formación de la leche. Entonces les decía, cuando se produce el parto, baja. Y cada vez que lacta, la concentración sube. ¿Para qué? Para que esa concentración alta de prolactina actúe en la formación de leche, pero no para esa lactancia, sino para la siguiente lactancia. Entonces, les decía, si uno compara durante el embarazo alta concentración de prolactina, pero a ver, estos muchachos, si llegan tarde, es como ir a la misa. ¿Tú eres católico o no? ¿Tú vas a la misa o no? No vas, no eres católico. Es como ir a la misa. Hay gente bien desubicada en la misa. Llegan tarde, cuando el cura ya... y hay un espacio adelante, cierran adelante. ¿Qué dice la norma? Tienen que llegar temprano si quieren sentarse adelante. Y si llegan tarde, ya sea en la iglesia, ya sea en un salón de clases, tendrán que sentarse donde atrás, pues. Porque si van adelante, estorban, hacen perder la idea, la ilación. Tienen que sentarse atrás, punto. Así de sencillo. Entonces, bueno, yo no sé de qué estamos hablando, ya me he olvidado. Bueno, entonces la prolactina durante el embarazo alta la concentración. ¿Por qué está alta la concentración? Por curiosidad, ¿has revisado por qué? No ha revisado. Porque como es hormona, para actuar las hormonas necesita receptores. Y los receptores de la prolactina y de los estrógenos similares. De manera de que si en el embarazo alta concentración de estrógenos montón, estos estrógenos ocupan los receptores de la prolactina. Entonces ese término que les ha dicho en embriología, no, en endocrinología, feedback positivo, feedback negativo, por ese principio, como los receptores están ocupados, por lo tanto no pueden actuar, por lo tanto no pueden tener efecto, creyendo que cuanto más se produzca, va a actuar, entonces se produce más, pero sigue los receptores ocupados. Esa es la explicación por la que la prolactina está alta. Una vez que se produce el parto y se produce una vez que se produce el parto, el siguiente paso ¿qué es? Alumbramiento, la placenta fuera, y en la placenta la encargada de producir estrógenos y progesterona, baja la concentración de los estrógenos, se desocupan los receptores, por lo tanto ya no necesitamos tremenda cantidad de prolactina, ¿no? Esa es la explicación. ¿Qué otra cosa más me llamó la atención? No sé,
se olvida. Ya, ¿quién va a hablar sobre anatomía? ¿Algo? Ya, vamos. Para complementar y completar la exposición de musculatura del útero, vemos de que el útero va a tener cuatro partes importantes: una cara anterior o vesical, una cara posterior o intestinal, un fondo y un borde lateral. En la cara anterior, cuando tenemos de que va a descansar sobre la cara superior de la vejiga, y también va a ser cubierto por peritoneo. Aparte de eso, tenemos el fondo del saco, que va a ser el saco vesicuterino. En la cara posterior o intestinal se va a relacionar en sí con el colon sigmoides y las masas del intestino delgado, como se puede ver en la imagen, y también va a estar cubierto por peritoneo. El fondo va a estar dirigido hacia adelante y hacia arriba, pero eso también va a variar de acuerdo a cuáles son las posiciones del útero. Uno puede ser útero anterior, posterior, y depende de su tiempo vamos a tener en la imagen. Ahora, los bordes van a estar redondeados y también van a aparecer las trompas uterinas y el ligamento ancho y ligamentos propios del útero. Ahí no. Es que la posición del útero no es anterior, posterior. Anteroversión y posteriorversión. Anteversoflexión. Anteversoflexión. Intermedio y retroversoflexión. Ya, vamos. En lo que son las paredes del útero tenemos la capa serosa, muscular y la capa interna. La capa serosa la explicamos más adelante, que es una capa que va a recubrir todo el útero, y la capa muscular lisa van a tener en sí tres capas o también diferentes fibras circulares, espirales y longitudinales. Estas en sí van a ser importantes al momento de las contracciones en el parto, dado que cuando ya el útero está distendido y sale el producto, estas van a tener que contraerse con una fuerza para lo que está ensanchado grande se pueda contraer ya a su estado original o antes de tener al feto. Bueno, como les dije, el cuerpo uterino va a tener tres capas: la serosa o el peritoneo, que va a cubrir en sí a todo el útero. Esta va a ser una capa bastante resistente y fuerte, y va a tapizar en sí toda la pared abdominal y va a formar pliegues. Esta capa es también parte del peritoneo, y esta capa va a estar en contacto con la cavidad abdominal y con la cara externa de los órganos adyacentes o anexos al útero. Esta capa vamos a tener va a tener también un fluido lubricante de alrededor de unos 50 mililitros y va a permitir en sí deslizarse entre el peritoneo y la capa serosa del útero. Ahora, en la parte del miometrio, que es lo más importante del tema de la musculatura, como les dije, tenemos fibras longitudinales y fibras espirales y circulares. Esta capa va a ser la más gruesa, y también en esta capa se encuentran los anexos glandulares. Después lo que es el endometrio, que va a ser después. Y como les dije, va a ser fundamentalmente en la contracción del útero en el trabajo de parto. Esto en sí va a ser un tejido flexible, una mezcla de músculo y también tejido
cartilaginoso o también con colágeno. Va a ser capaz de estirarse lo suficiente y también su contracción va a ser una contracción rápida, pero bastante fuerte en el momento del parto. En los estados del útero tenemos bastantes fibras lisas, que va a ser fibras lisas internas, circulares, y también en la parte externa va a ser fibras longitudinales. En el medio va a ser fibras gruesas y con grandes vasos para la irrigación del útero. Y si hacemos un corte longitudinal, vemos de que las fibras del tejido muscular van a ser fusiformes y los núcleos van a estar alargados y centrales. Esto debido a la contracción de las fibras. Y las pequeñas secciones circulares en sí de esta van a tener un núcleo bastante amplio para poder soportar la presión de las contracciones. El endometrio, pues bueno, va a ser la capa mucosa que va a cubrir el interior del útero y va a constituir por un epitelio simple prismático como cilios y también glándulas. En este caso va a ser un sistema rico en tejido conjuntivo y altamente vascularizado en sí. La función va a ser del endometrio es alojar el cigoto o el blastocito después de fecundación y va a permitir su implantación. Ahora, como nuestra compañera nos dijo, va a haber dentro del ciclo menstrual se debe escribir en sí dos fases fisiológicas, dado por también las hormonas, y lo que es la fase proliferativa y la fase seductora. Eso sería todo. Perfecto. No, hablan con ganas y con fuerza. ¿Quién habló sobre músculos del perineo? ¿No ha habido nadie? Yo, doctor. A ver, pasa. Regresa a los músculos de la provincia de Puebla, mucho tiempo. Músculos del perineo. Ahí está por ahí. ¿Otro de No, puede ser ¿para qué has amigo? ¿Para qué te llamas? Ya, pero solamente vas a responder a algunas preguntas de tus compañeros. A ver, ¿alguna pregunta de músculos del perineo? ¿Quieren hacer alguna pregunta o no? ¿Verdad? No hay ninguna pregunta, con suerte, compañero. La pregunta será, ¿tú cómo te llamas? Aarón. La pregunta será, Aarón, ¿y para qué desarrollamos este tema de anatomía? ¿Para qué? Esto lo han llevado en anatomía, ¿no? ¿Para qué será? ¿Para qué será? ¿Para qué has revisado este tema? Doctor, ¿Qué importancia, qué aplicación clínica, no? Porque todo lo que estamos haciendo es que tiene relación con la aplicación clínica. Porque si no desarrollamos pensando en la clínica, se van a olvidarse. Y se han olvidado ya de todo lo que les ha enseñado el doctor Sumerey también, ¿no? ¿Qué aplicación clínica? ¿Para qué sirve? Sí, doctor. Los músculos del perineo en sí van a formar parte de lo que es el suelo del apéndice. Y como sabemos, en el proceso de gestación, estos músculos van a sufrir algunos cambios que por lo general van a ser cambios que que van a volver a su normalidad una vez pasada la etapa de gestación. Como vemos, estos van a formar parte, su importancia es que van a sostener en sí lo que son las vísceras y todo lo que está contenido dentro del apéndice. En este caso también van a servir de sostén durante el embarazo para el feto y van a sufrir, como les dije, algunos cambios durante la etapa de gestación. Y muchas veces en personas, por ejemplo, que son multigestas, estos músculos sufren trastornos o patologías que ya no van a poder ser o van a volver a ser. Por ejemplo, en el caso de los esfínteres, en algunos casos estos ya no sale incontinencia urinaria justamente por el desgaste de este músculo en algunas personas. Ya. ¿Alguien más quiere opinar
Porque me imagino están ya revisando, ¿no es cierto? En la práctica hayan visto. ¿Están haciendo prácticas? Sí, no. Sí, seguro. ¿Quién están con el doctor Jaime Paredes? ¿Qué casos ha visto que le llamó la atención? En sala de partos de la... 50 céntimos más de energía. Mi parto distóxico a causa de placenta previa que le hicieron a una paciente. Ya, parto distóxico. Bueno, ya. Otra cosa, con el doctor Milton. ¿Qué les ha llamado la atención? Nada. Cuando vimos con el parto doctor y la paciente tuvo Desgarros. sí, por la fuerza en la cual está. Perfecto, ya está. ¿Y con la doctora en regional quién está? La doctora Erika Usca. ¿Qué han visto algo que les haya llamado la atención? En consulta vimos una paciente con un prolapso total. Prolapso Se relaciona total. mucho con Ya, prolapso total. Claro. Prolapso total, sí lo van a ver, me imagino que me conocen. Ahora, ¿quién ha visto desgarro que dice con Milton, me parece? No le preguntaron cuando se produjo el desgarro, cuando se produce el desgarro, ¿cuál de estos músculos que han tocado se han comprometido? ¿Qué músculos? Ahí está la aplicación clínica. Porque si no, los que tienen que leer y preguntar también, ¿no? A ver, entonces para ganar el tiempo, a ver, fácilmente. Acá he dejado una. Esto no puede ser. ¿Cómo se llama este músculo? Esta cosa. Este músculo. ¿Cómo se llama? Transverso superficial. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama este músculo? Pero quiero agrandar. Ahí está, ya está. Entonces, para ganar tiempo. Este es el músculo transverso superficial. Este es el bulbo cavernoso. Este es el isquio cavernoso. Si ustedes se ubican anatómicamente, porque si no se ubican, lógicamente no. Este músculo isquio cavernoso, aun cuando se desgarre, aun cuando hagan episiotomía, lejos. ¿Por qué? Porque se supone este es el introito vaginal. Esto se distiende, ¿no? Se abre. Y se desgarrará en este sentido, abajo, o en este sentido, o en este sentido, o lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los músculos que se comprometen en un desgarro y o en una episiotomía? Será transverso superficial, porque esto va hasta arriba. También se comprometerá el bulbo cavernoso. Bulbo cavernoso se comprometerá. Pero no se va a comprometer el isquio cavernoso. Lógicamente, será el elevador del ano. Elevador del ano. Ese músculo elevador del ano está lejos y más profundo, adentro. Sería raro con un desgarro o en un desgarro, y peor en una episiotomía se afecte el elevador del ano. Porque acá los músculos que uno tendría que recordar será el transverso superficial, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, que es la parte superficial, la parte intermedia es el transverso profundo del periné, y lo de adentro
el elevador del ano con sus 3 fascículos. Clínicamente nos va a interesar recordar este músculo y este músculo, el anterior superficial y el bulbo cavernoso, que pueden comprometerse una episiotomía y un desgarro. Y lo que su compañera decía, lógicamente, para un prolapso total, ¿qué dice? Prolapso total, y primero tiene que haber tenido, ¿cuántos hijos ha tenido esa señora? ¿Sabe? Creo que tenía 3. Tiene que ver con el número de hijos. Lógicamente, un hijo, no, nada que ver. 2, nada que ver. 3, de repente. Lógicamente, antes se veía bastante esos prolapsos totales de mujeres que tenían 5 hijos, 6 hijos, 7, 8, 9 hijos. Pero no es solo el número de hijos, sino también el estado nutricional. ¿Dónde era el parto? Entonces, cuando uno hace episiotomía, por ejemplo, uno de los objetivos de episiotomía es evitar distopías genitales o prolapsos. Evitar. Eso lo vamos a ver después. Ya, muy bien, hasta ahí. Aquellas que tienen 5 o más. ¿Qué? Tiene 5 más en medicina nada es absoluto, ¿no? Ya no existe, no. Si comparamos este año, 2023, hace 20 años, habrá menos probabilidad. Antes había más. Ahora ahí las distopías, pero cuando uno habla de distopía, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ahora se verá, pero se verá de repente más de primer grado, segundo grado, hasta tercer grado. Se verá más. Eso no significa que no se vean distopías de cuarto grado, como dicen que han visto. Yo hace una semana he operado una distopía de cuarto grado, pero ya no como antes, menos frecuente. ¿Por qué antes se veía más distopías avanzados? ¿Qué le dijo la doctora Erika Huskar? ¿Qué le dijo? ¿Por qué se ve distopía de cuarto grado? Es que tienen que preguntar en la práctica, porque si no preguntan, uno está avanzar con las pacientes, ¿no? Pero si uno pregunta, tiene que parar y después responder. Tienen que preguntar. No le han preguntado, no saben, tampoco lo leen, por lo tanto, la doctora no lee. ¿Por qué? Porque las distopías de tercer grado, me imagino, primero será de fuera, ¿no? No creo que sea de Cusco ciudad. Generalmente son del campo. Tercero o segundo, son pacientes que han tenido varios hijos. Le decía 4, 5, 6, antes se veía. Tercero, desnutrida. Cuarto, antecedentes de desgarros. Y casi seguro en esa señora, si es del campo, los partos anteriores han sido en domicilio, atendidos por una partera. Ahora ya no, pues los partos generalmente es en hospital, atendido por un profesional de la salud, ¿no? Perfecto, a ver, ¿quién es el otro tema? ¿Cuál es el otro tema? ¿Era tu casa? ¿Era tu casa? ¿El que te la historia? ¿Era tu casa? ¿Era tu casa del sábado? ¿Qué quería preguntar? Usted dijo cuando hay un prolapso, no habría que reaccionar con estrógeno por el nacimiento. Ya. Creo que hemos visto con ustedes un caso de prolapso, ¿no? Sí, hemos visto una distopía de cuarto grado. Ahí, para operar, se supone hay que procesarlo, hay que tratarlo, prepararlo,
¿Con qué se prepara? Con estrógenos. Todo está afuera, es como un pene. Es como un pene. Entonces, ¿con qué se prepara? Con estrógenos. Y si uno no sabe cómo debe ser la preparación, está afuera, vamos a suponer este es el prolapso, lo pasa con estrógenos. Después de eso se coloca la truza lo va. Entonces, ¿qué se debe hacer? Restituir. ¿Qué significa? Introducirlo. Restituir. De manera que una vez que esté adentro ya, lógicamente se va a restituir la vagina, porque la vagina en este caso está así. Restituir significa colocarlo así. Ahí se coloca el estrógeno. Y las células absorben el estrógeno, el gen, el crema, el óvulo, absorben. Si no se prepara el prolapso que está así, lógicamente la cicatrización es pésima, sangra, se infecta, porque por el mismo contacto con la truza se vuelve como cartón. Y en la operación sangra abundante es fácil. Buenas tardes, doctores, compañeros. Vamos a continuar con la exposición de lo que sería la fisiología en el embarazo. Y en este caso, pues yo les voy a exponer sobre los cambios en el sistema urinario. Dentro de esto, primero vamos a ver de arriba hacia abajo, empezando por los riñones, donde se produce la orina. Entonces, vamos a ver que dentro del riñón vamos a tener cambios notables. Uno de los primeros cambios notables es el tamaño del riñón, el cual va a crecer 1 centímetro. ¿Y esto por qué se da? Porque va a haber un mayor volumen vascular y también va a haber una hipertrofia renal del sistema colector. Entonces, estos dos lo que van a hacer es que nos van a causar la hidronefrosis del embarazo, que es normal. En este caso, pues, junto con esto van a incrementarse también lo que sería la tasa de filtrado glomerular y el incremento también del flujo plasmático renal. Para ir un poco a la fisiología, entonces, un hecho importante que tenemos que recordar dentro de la fisiología es el control que tenemos dentro de las arterias aferentes y eferentes del riñón, de las arteriolas. Entonces, la arteriola aferente es muy sensible a los cambios de la vasodilatación. Entonces, lo que vamos a ver es que dentro del embarazo vamos a tener una hormona que es la relaxina, que la hemos visto mucho. La relaxina lo que hace es aumentar la producción de ese óxido nítrico. El óxido nítrico, como sabemos, es un vasodilatador. Entonces, al haber esa vasodilatación, va a aumentar el flujo de llegada al glomérulo. Entonces, esto va a hacer que aumente la presión hidrostática y esto nos va a llevar a lo que sería un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, aparte de eso, también hay otros como las prostaglandinas que también vimos que se aumentan en el embarazo. Entonces, todos estos nos van a llevar a esa hiperfiltración. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, vamos a ver que esta tasa de filtrado glomerular no se va a instaurar de la noche a la mañana, sino que poco a poco va a ir instaurándose este aumento. Entonces, va a haber un aumento del 25% en la segunda semana después de la concepción y aproximadamente cuando comience el segundo trimestre, pues este va a llegar a un aumento de la mitad, ¿no? Un 50%. Y cuando vemos que el incremento del flujo plasmático, este mayormente se va a dar en un 80% antes del primer trimestre, como lo vemos en la imagen. En esta imagen pues nos representa sobre el tiempo y el cambio porcentual que hay dentro de esta función. ¿No? Vamos a ver que el flujo plasmático renal, si bien es cierto que como vimos un 80% se eleva justamente en la gestación, pues la curva desciende mucho al final de la gestación, ya cuando está a término. Y vamos a ver que lo que sería la tasa de filtración glomerular, pues esta sí se eleva, pero mediante vamos pasando las semanas, incluso después del parto, vamos a ver que esta todavía se mantiene en una meseta y después va bajando poco a poco hasta disminuir en la segunda semana tras el embarazo. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando nosotros vemos que, como ha habido esta hiperfiltración y todo, otro punto importante es la presión oncótica intravascular del glomérulo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a haber una disminución de proteínas. Entonces, como no hay esa fuerza opositora que jale y disminuya la tasa de filtración, por eso es que se va a ir manteniendo esta curva y recién ya a las 2 semanas se va a volver al estado fisiológico normal de una persona no gestada.
Entonces, dentro del riñón vamos a ver que también hay otros cambios. Uno de ellos es el sistema renina-angiotensina, el cual va a aumentar aproximadamente unas 15 veces. Y esto pues va también a incrementar lo que sería la síntesis de lo que sería la prostaglandina E2, lo que va a aumentar también el flujo plasmático renal. Es por eso que nosotros vemos ese aumento del 80% en el primer trimestre, ¿no? Después vamos a ver que el sistema de prostaglandinas también va a aumentar, muy aparte del sistema renina-angiotensina que también los eleva, y esto porque va a haber los tejidos placentarios y también la arteria umbilical, lo cual ¿no? vamos a ver que va a generar entre 10 a 100 veces más prostaglandinas. Y como vimos, su principal labor dentro del riñón es vasodilatar la arteriola aferente, la cual pues, nos va a llevar a un aumento de la tasa de filtración glomerular. Y cuando vamos a ver dentro de la función tubular, donde es la absorción, la excreción también de algunos electrolitos y algunos productos de desecho, pues vamos a ver que el sodio va a tener un balance positivo. ¿A qué decimos un balance positivo? Poniendo la analogía de cuando nosotros hacemos un balance hídrico, pues los ingresos y los egresos tienen que ser iguales. Entonces, acá hay una retención de sodio porque es un balance positivo. Y esto pues se va a evidenciar porque el sodio también arrastra agua. Entonces vamos a ver que dentro del embarazo va a haber un aumento de 12 a 13 kilos de peso. Después vamos a ver que el agua pues, se va a conservar en un mecanismo de concentración y dilución normal, no va a haber algún factor que lo altere. El potasio vamos a ver que va a haber un balance discretamente incrementado y esto va a ser debido a la progesterona. El calcio, pues vamos a ver que al aumentarse la vitamina D, pues va a haber una mayor absorción intestinal del calcio, pero va a haber también una mayor carga filtrada y una mayor incidencia de las litiasis, esto por precipitación, ¿no? Y vamos a ver también que dentro del equilibrio ácido-base, pues el pH de la gestante va a estar ligeramente alcalino y esto más que todo se ve por la hiperventilación. Bien, entonces vamos a hablar de las pruebas renales y la principal, pues vamos a ver para ver la función renal, en sí es la creatinina, ¿no? Entonces los niveles de creatinina van a disminuir en el embarazo normal, que lo normal en una mujer normal sería de 0.7, en una gestante pues va a bajar a 0.5 miligramos por decilitro. ¿Y esto por qué se da? Esto se da por esa mayor tasa de filtración, porque al aumentar la tasa de filtración lo que nosotros hacemos es disminuir la urea y la creatinina, que son productos de desecho. Entonces, si nosotros encontramos valores de 0.9 miligramos por decilitro mayores a pues nos va a sugerir que ya el riñón está mal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación más minuciosa de si el paciente es nefrópata o no. Después vamos a ver el análisis de la orina. Pues primero vamos a ver la glucosa. En general, nosotros vamos a ver que es normal que las gestantes tengan una glucosuria por el mismo hecho de esa filtración. Al aumentar la filtración de glucosa, nosotros sabemos por fisiología que la glucosa se reabsorbe casi al 100%. Entonces, al no haber esa capacidad de las células epiteliales de absorber la glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces se va a excretar, ¿no? Entonces, estas células llegan a su límite de absorción y después pues, lo demás se va a ir. Vamos a ver que esta capacidad pues, se ve filtrada, se ve alterada, ¿no? Vamos a tener como segundo punto a la proteína. La proteinuria va a estar aumentada en las gestantes, ¿no? Vamos a ver que en una mujer no gestante, proteinuria la vamos a llamar cuando veamos valores de más de 150 miligramos por día. Entonces, si nosotros estaríamos teniendo esos valores como punto de partida para decir proteinuria en una gestante, pues todas las gestantes tendrían enfermedad renal, ¿no? Porque recordemos que la proteinuria es un criterio. Entonces, lo que pasa es que en el embarazo esto se duplica y vamos a llamar proteinuria a aquellos valores más de 300 gramos por día. Bien, y como último punto vamos a tener la hematuria, que va a ser frecuente, más que todo en los traumas vesicales y uretrales tras el trabajo de parto complicado. Siguiente, por favor. Bien, entonces hablando un poco ya de anatomía también, ¿qué es lo que pasa con los uréteres mientras va creciendo el útero? Después de que el útero va a elevarse de la pelvis y va a descansar sobre los uréteres, como vemos acá, pues
Lo que va a pasar es que los uréteres se van a desplazar hacia los lados, ¿no? Esto lo que va a hacer es que se van a comprimir en el borde pélvico y vamos a ver que esto va a causar una dilatación. Va a ser una dilatación desigual por el hecho de que vamos a ver que tanto el uréter izquierdo como el derecho van a tener estructuras detrás que van a amortiguar esto. Entonces vamos a ver que la dilatación del lado derecho está en un 85% de las mujeres. ¿Esto por qué? Porque el uréter izquierdo va a estar amortiguado por el colon sigmoides, entonces no va a haber esa obstrucción que va a hacer esa dilatación. Y como vemos acá en la imagen, pues podemos ver lo que sería una hidronefrosis de una gestante, donde podemos ver, ¿no?, esos aumentos de peritales renales, de las pélices renales. Siguiente, por favor. Bien, hablando ya del último punto dentro del sistema urinario, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la vejiga. La vejiga, antes de las 12 semanas, pues no hay unos cambios extravagantes que digamos, ¿no? Entonces, a partir de las 12 semanas a más, pues vamos a tener esto, que va a haber un aumento del tamaño del útero, va a haber una hiperemia de los órganos pélvicos, va a haber una hiperplasia del músculo de la vejiga y también lo que vamos a ver es que va a haber un aumento del tejido conectivo. Y estos tejidos conectivos lo que van a hacer es van a elevar el trígono y van a engrosar la parte engrosan su margen intrautérico, ¿no? Y esto, pues, al terminar, va a producir lo que sería una profundización y ensanchamiento del trígono. Vamos a ver que dentro de los cambios, pues uno que se ve muy afectado es la presión. La presión de la vejiga en las primigestas, pues va a aumentar de 8 centímetros de agua al principio del embarazo a unos 20 centímetros de agua térmica. Y para que estos cambios no descompensen, pues vamos a ver que va a haber una compensación con su capacidad disminuida. Vamos a tener que va a haber un aumento de longitud ureteral absoluta de infuncionales. Estos, pues, junto con lo que sería el aumento de la presión ureteral máxima de 70 a 93, pues va a evitar que haya un reflujo o que la orina siga yendo con su trayecto normal. Siguiente, por favor. Ya, ahora regresa a tu diapositiva. ¿Qué le preguntaría de eso de presión de la vejiga, primeras 8 semanas? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Porque ese dato está, ¿cierto? Pero ¿qué falta? El por qué. El por qué. Falta el por qué. ¿Por qué sería? Pues por el crecimiento del útero, que lo que va a hacer es disminuir la luz de la vejiga. Entonces esto va a aumentar las presiones. Y generalmente lo que hay en los uréteres van a tener una presión y también un peristaltismo, el cual va a enviar la orina hacia la vejiga. Estaba hablando de la vejiga. Uretas caras se suben más arriba. Sí, pero tiene que ver mucho, doctor, porque también dentro de la compensación también hay un aumento de la presión de los uretas. Ya, entonces, esta parte, el porqué de esta parte, y si retrocedemos más diapositivas, eso de la radiografía, hidronefrosis, ya, la implicación es el mismo. El incremento de la presión intravesical y el desarrollo de los hidronefrosis tiene que ver con dos cosas, ¿no? Uno, efecto mecánico del útero. Efecto. A nivel de la vejiga, efecto mecánico hace que la vejiga no evacúe completamente. Siempre va a haber un residuo vesical después de una función. Efecto. Y eso, si uno analiza, está relacionado con otras complicaciones durante el embarazo. Cuanto más orina se queda en la vejiga, y cada vez infección urinaria. Pero la infección urinaria no solo está relacionada con eso, tiene que estar en una diapositiva atrás, dice glucosuria, con la glucosuria. Se supone
la glucosa para los créditos, para los créditos. Esos dos muchachos, ¿por qué se sientan los dos para dormir? Pero tú estás durmiendo, el otro está durmiendo. Tienen que separarse. Se abrazan ahí. Tienen que separarse, están durmiendo ahí. Entonces, estos dos hechos, la capacidad residual, así como la presencia de glucosa en orina, mayor concentración de lo habitual, va a hacer que haya una infección. El otro efecto es efecto hormonal. Efecto hormonal. ¿Con qué hormona? Ustedes que están durmiendo. ¿Tú en el rincón cómo se llama? La progesterona. ¿Qué hace la progesterona? ¿Qué hace su compañero de sueño? ¿Qué hace la progesterona? ¿Cómo? Estamos lejos, el está en otro sitio. ¿Qué hará la progesterona? ¿Tú también estás con sueño? ¿Qué hará la progesterona para que la vejiga tenga mayor capacidad? Los uréteres tienen que hacer hidronefrosis. ¿Qué hará? ¿Qué hace? Relaja la musculatura de las fibras lisas, fibras musculares lisas, relaja. Si relaja, el tono vesical disminuirá, por lo tanto mayor residuo vesical. Entonces esos dos hechos van a hacer que haya mayor infección urinaria, mayor capacidad vesical, hidronefrosis. Y esta parte de acá, a ver, regresa. Está chiquita, anda libre, nomás está chiquita también. ¿Cuál es la explicación de esto? Esto tiene una explicación química. Por ejemplo, dentro de los análisis de laboratorio que uno les mencionaba en la clase de control prenatal, ¿qué análisis de laboratorio se solicitaba? Su hemograma, su grupo, su creatinina, su glucosa, RTR o PDRL. Nada más. Esos 5 cosas. Todas tienen que tener eso. Entonces, lo normal, la creatinina, valores normales hasta 8, 0,8. La concentración de creatinina durante el embarazo va a bajar porque el flujo plasmático renal, el filtrado glomerular, alto. Entonces va a bajar la creatinina urinaria. Si yo encuentro creatinina 0,9 o más de esta, tiene que hacerme pensar en algo, una complicación relacionada con el embarazo que es más frecuente. ¿Cuál es esa complicación del embarazo más frecuente con creatinina alta? Preeclampsia. Las preeclampsias. Entonces, por eso que se pide pues la creatinina basal. Y luego, a medida que va pasando el embarazo, creatinina, mejor pensar en preeclampsia. En lo que respecta a por ahí visto, proteinuria, valores normales, cualquiera de nosotros, normal hasta 300 miligramos por decilitro. Cuando yo tengo una proteinuria más de 300 en el embarazo, igual con la complicación más frecuente, preeclampsia.
y lo que es glucosa, ya hemos mencionado, la glucosuria está relacionado más con infecciones urinarias. Entonces, esa es la aplicación clínica de esta parte de cambios fisiológicos durante el embarazo. ¿Cuál es la otra? Sí, una duda en base a lo que había leído, ¿no?, respecto a la alimentación. Usualmente la necesidad miccional por parte de la vejiga, más que depender del factor reproductor, es un factor mecánico, ¿no? Claro. Mientras más se extienda, más es la necesidad miccional, ¿no? Claro. Hay un pequeño porcentaje que es el 3% que se puede avistar, ¿no?, de personas que puedan tener sección medular y esas cosas, ¿no? Pero en este caso, se podría decir que si supongamos la vejiga no se extiende totalmente porque el útero está ocupando el espacio en el cual se tiene que extender la vejiga ya no tendría necesidad miccional como antes, o sí, porque en el caso del trígono, como le dije, se expande el trígono por el volumen miccional, entonces la necesidad miccional está ahí. Entonces en las embarazadas, si es que no se expande, se supone que la necesidad miccional, ¿no? Y usualmente, por ejemplo, en pacientes que tienen neuropatía no obstructiva, la orina tiende a refluir y causar hidronefrosis, más que todo porque la orina no se expulsa en su totalidad, ¿no? Entonces, en este caso podría, como dije, no le he leído la verdad, ¿no?, pero podría explicar el hecho de que haya reflujo vulgar y vamos a hacer eso, tú me has revisado. A ver. A ver, escuchen. Como vemos, la compensación que hay es porque hay un aumento de la presión. Entonces, un aumento de la presión va a hacer que esa presión que se da en la vejiga y que aumenta también con el líquido que se está acumulando y que no se está eliminando, pues se ve compensado, y por eso es que nosotros vemos que en las embarazadas no hay una incontinencia total. Algunas sí son incontinencias, hay un mecanismo de continencia de la orina que estaría alterado si es que no hubiese todas las embarazadas que tendrían necesidad de ir al baño, entonces se necesitaría la orina. ¿Qué querían comentar? Estaba pensando, ¿por qué si la vejiga colapsa durante el embarazo hay mayor volumen residual? Ya, dos cosas. Primero, ¿por qué hay mayor capacidad con mayor Volumen residual. volumen residual? La explicación es por efecto compresivo. O sea, si algo presiona acá, no se va a vaciar la vejiga en su totalidad. No se va a vaciar. Y lo que comentaba su compañero, ¿cuál es su nombre? Andrés. ¿Por qué tiene poliuria? Polaquiuria, ¿sí? Porque tiene que ver con efecto compresivo, la mayor volumen residual de la orina, mayor filtración, se llena y me llama la atención al sistema nervioso central. Y otra vez voy al baño, no evacúo todo, siempre va a seguir quedando. Mayor filtrado, mayor formación de orina, y otra vez. O sea, tiene que ver más bien con eso de mayor volumen residual, relacionado a la mayor capacidad de el flujo plasmático renal y filtrado glomerular. Con eso está relacionado. ¿Cuál es el siguiente tubo digestivo? Sí. Ya, vamos. Bien. Con respecto a lo que es el tubo digestivo, primero veamos generalidades. Dentro de eso vamos a ver, como sabemos, con el crecimiento del útero va a haber un ascenso de lo que serían los órganos internos, junto con el impacto de 4 centímetros. Por tanto, estos van a tener un desplazamiento cefálico, estos órganos. Por tanto, las principales complicaciones va a ser la pirosis. Se puede deber la pirosis debido a una compresión del útero hacia lo que sería el estómago. Sin embargo, se ha visto también de que en el embarazo las mujeres van a tener una menor presión del esfínter esofágico inferior, así como que la presión intraesofágica va a ser menor frente a la presión intraestomacal.
Junto con esto vamos a ver de que también lo que es el peristaltismo esofágico va a estar disminuido, tanto la velocidad de onda como la amplitud de la onda. Con respecto a lo que son las hemorroides, vamos a ver principalmente de que estas van a estar producidas debido a que va a haber, principalmente por el efecto de masa, así como que va a haber una mayor presión en lo que serían los intestinos y va a haber una mayor presión en lo que serían las venas hemorroidales. Por tanto, se van a producir estas hemorroides. Con respecto a lo que es el hígado, vamos a ver de que no va a haber un aumento del tamaño de lo que sería el hígado. Pero sí va a haber un aumento del flujo sanguíneo, tanto lo que serían las arterias hepáticas como las venas portales. Las pruebas de función hepática, como lo que es la fosfatasa alcalina, va a estar duplicada en sus valores normales. Esto se puede explicar debido a que van a haber isoenzimas producidas por lo que sería la placenta. Con respecto a lo que es la gamma-glutamina transpeptidasa, lo que la ALT y AST, y junto con las bilirrubinas, estas se pueden mantener en un nivel idéntico a las mujeres no embarazadas o se pueden disminuir. Con respecto a lo que es la albúmina va a disminuir en lo que son va a disminuir. En mujeres no embarazadas las podemos encontrar en 4.3 gramos por lo que sería 100 mililitros. En cambio, en las embarazadas vamos a encontrar en 3 gramos. Esto se va a deber principalmente a que no a una baja de producción, sino a que va a haber un aumento de lo que sería el volumen sanguíneo. Y finalmente lo que sería ya llegó la delgada. la vesícula biliar. Vamos a ver de que el volumen de la vesícula biliar se va a expandir en un 50%, así como también va a disminuir lo que sería la contractibilidad. 5 minutos. Por tanto, va a aumentar lo que sería el volumen residual de lo que sería aumentar el volumen residual, lo cual va a llegar a la principal complicación, que sería las colestasis, así como que también va a haber una acumulación de lo que sería el colesterol. Por tanto, también se van a producir lo que serían los cálculos de núcleo de colesterol. Vamos a parar unos 5 minutos porque dice que hay una reunión en la universidad. A la derecha del video. Pero, ¿podemos? Hagamos el